los CPP para no contaminarnos. Comenzamos a ver cosas que en otro momento hubiesen sido iatrogénicas, como un paciente disneico que ingresaba a nuestra guardia, lo pronábamos vigil, despierto. Esto nosotros hemos aprendido que un paciente con disneico lo sentamos, oxígeno, pero en este caso lo boca abajo. Hubiera sido en otro momento iatrogénico, era, ¿no?, un momento para decir, esto es algo que no puede ser, es algo que estamos haciendo totalmente mal. Sin embargo, los pacientes mejoraron con esa pronación vigil, pero también fuimos aprendiendo que en esa pronación vigil lo que estamos haciendo mucho era dilatar la intubación, porque generaban la propia, si bien nos llamaban la atención que los pacientes estaban bien oxigenados, ingresaban con disneica, polipnea, incremento de los volúmenes, y esos volúmenes que se incrementaban generaban autolesión y autoinfligida, o sea, lesión autoinfligida, que entonces era como pronarlos, era esperar un poco más, era ver que oxigenaban, y decir, bueno, cuando veías una tomografía, decir, pero este paciente no puede estar oxigenando de esta manera con esta placa, con esta tomografía. Nos llamó mucho la atención eso. También con el tema del paciente ventilado, probamos todos los modos ventilatorios que estaban a la mano. Tuve la posibilidad de, en el área donde yo me desenvuelvo, de ser quien ventilaba a los pacientes. O sea, se intubaban los pacientes, pero quien seguía, o sea, quien intubaba a los pacientes, el que estaba más aliviado o el que tenía más experiencia, y en ese caso fue muchas intubaciones que tuve la posibilidad de hacer, y más que ello, es la continuidad en el trabajo, la continuidad de los modos ventilatorios. Entonces pude aplicar todo lo que vi en la teoría, teniendo el liderazgo de poder hacerlo, no de de preguntarle no, sino poner este modo ventilatorio, poder modificar, ver cómo respondía, ver el modo de presión, presiones altas, tiempos expiratorios largos y tiempos expiratorios cortos, empezar a ver cómo realmente respondían los pacientes, comenzar a pronar, decidir la pronación, los momentos de pronación, generar algo que nosotros hemos visto mucho de la teoría, que era la pausa inspiratoria, y realmente trabajar con volúmenes pequeños en modo de distrés respiratorio, volúmenes pequeños protectivos, con la pausa inspiratoria mágica. Era pasar de un paciente de estar con un objetivo de saturación de 90, 89, 90, porque en un distrés respiratorio hay que trabajar a objetivo de saturación. Aprendimos a trabajar parámetro protectivo, que ya lo sabíamos, pero eso fue en masa, y la pausa inspiratoria pasar de 89, 90 a 95% de saturación sin hacer otra cosa que generar una pausa inspiratoria, es mantener el volumen por más tiempo, ese volumen corriente protectivo pequeño por más tiempo, para permitir que se distribuya mejor en la membrana alveolo-capilar. Entonces pudimos trabajar el tema de la sedación, volvimos a la sedación profunda que la habíamos dejado. Nosotros, la sedación era pseudoanalgesia, y la relajación neuromuscular era casi una mala palabra, era casi, es decir, bueno, en pacientes demasiado críticos, neurocríticos, pero si no, inclusive la intubación era la inducción con analgesios opioides y las benzodiazepinas o un anestésico, pero ketamina, propofol, pero no un relajante neuromuscular para la intubación, esta intubación pronta, ¿no? Intubación exactamente. Y bueno, hemos aprendido, pero ¿qué nos dejó la pandemia? Nos dejó hoy protocolizar todos los controles pulmonares, presiones plató, presión de conducción, volúmenes pequeños, generar un monitoreo permanente, compliant, estática, dinámica. Nos dejó que todo esto de los cuidados infectológicos es aspirar a un paciente y colocarse barbijo. Nosotros a veces por emergencia
veníamos y aspirábamos así, parecíamos que éramos superhéroes y nos dimos cuenta en la pandemia que somos vulnerables. Fuimos vulnerables y eso significa que nos veíamos y muchos de nosotros tuvimos en el hospital 2 colegas fallecidos por pandemia, contagiados en el hospital por COVID. Nos dimos cuenta que en la guardia, por ejemplo, de la totalidad, 99% de los enfermeros se contagiaron de COVID en la primera estadía y después también en una segunda, por un tema también de infraestructura, nos faltaba ventilación y bueno, también aprendimos un montón y aprendimos también, como decíamos, a cuidarnos, a saber que también somos vulnerables, que también merecemos cuidarnos y cuidar al compañero. Aprendimos a trabajar en equipo, que todas las cosas no las podemos hacer solas, sino necesitamos de la colaboración. Gente adentro y gente afuera. Gente afuera para que te alcance las cosas que dentro no podíamos salir porque estamos con los CPP. Aprendimos mucho. Aprendimos fundamentalmente que somos personas, que necesitamos del otro, que tenemos que trabajar en equipo y que nos tenemos que cuidar. Y claro, y el paciente, claro, si no uno no se cuida, ¿quién va a cuidar al paciente? Por supuesto que al paciente tuvimos que generar una... estoy bien con el tiempo, ¿no? Sí. Tuvimos que aprender también porque pasamos de una etapa de la humanización de los cuidados, de trabajar que integre la familia, que esté a dejarlo afuera, aislado, que lo salude. Entonces tuvimos también la oportunidad de comunicarnos, permitirlos a la familia que ingrese previo a la intubación, que me lo mire de afuera, porque también no sabía en qué momento si lo iba a ver vivo, si lo iba a poder volver a visitar. Fue todo muy complejo, pero nos dejó una grata, una agridulce, porque aprendimos muchas cosas y perdimos cosas también. Vidas. Muchas gracias, licenciado Claudio. Un aplauso para él. Muchas gracias por compartir su experiencia. Creo que mucho de lo que oímos lo vamos a escuchar por aquí, de repente con unas cositas más. Bien, continuamos con la licenciada, no sé si le puede pasar el micro, por favor. Sí, con la licenciada. ¿Tienes el micro? Sí. ¿Se te escucha? Genial. Con la licenciada Vicky Astonitas, con su experiencia en institución pública en el Perú. Adelante. ¿Cómo están? Buenas tardes, nuevamente con todos ustedes, público. Bueno, yo trabajo en el Hospital 2 de Mayo, ¿no? Es una institución pública, pertenece al Ministerio de Salud. Y como mencionaba Claudio, ¿no? Al inicio de la pandemia, tuvimos, como todos los hospitales, la falta, pues, primero del EPP, ¿no? A diferencia de una emergencia, la UCI ya recibe pacientes que muchas veces ya venían intubados, ya venían sedados, ¿no? Muy pocas veces dentro del tiempo que estuve trabajando con los pacientes COVID, vi pacientes despiertos, ¿no? Pocos, quizás familiares de nuestros mismos colegas o mismos trabajadores del hospital, ¿no? Que, como decía, hay que cuidar al cuidador, pero también hay que cuidar a la familia de ese cuidador, porque si no, el equipo se desajusta y ¿quién va a dar el cuidado? Entonces, dentro de una de las políticas que se implantó es de dar prioridad a los trabajadores y a sus familiares directos para ingreso a la UCI, ¿no? Y los pacientes que tuvieran, pues, mayor pronóstico de sobrevida, que incluían los pacientes más jóvenes, con menos comorbilidades, ¿no? Nosotros pasamos de tener una UCI de 12 camas para críticos a tener una UCI de 50 camas en un tiempo de 4 meses, ¿no? Primero cerramos la UCI tal como la teníamos porque no cumplía, pues, con los sistemas de aireación, no teníamos presión negativa, el aire acondicionado en ese momento había colapsado, estaba malogrado desde febrero del 2020, estaba malogrado, entonces no teníamos nada de protección para nosotros, aparte que no habían los respiradores tampoco en ese momento,
como alguien lo mencionó, el que tenía por ahí guardado su caja de N95, de lo que no usábamos generalmente dentro del cuidado, pues estaba fabuloso, ¿no? Pero los que no tenían, teníamos que buscarnos de cómo conseguir, ¿no? Este material. Yo me acuerdo que lo primero que fue para los enfermeros más antiguos fue quizás el temor de ingresar, ¿no? Por más conocimiento que uno pudiera tener en el manejo de este tipo de pacientes, el temor a lo desconocido es parte de todo ser humano. Cuando abrimos las primeras camas para los pacientes COVID, lo hicimos en un área que estaba destinado para pacientes respiratorios TBC positivo, MDR y XDR. Ahí los pusimos la primera etapa. Ese ambiente tenía 6 camas, pero el hospital con protocolo había instaurado de que iban a entrar solamente el personal CAS COVID, ¿no? Tuvimos una mala experiencia a ese nivel, porque se vio que se necesitaba también la experiencia de aquellas personas que ya habían trabajado con pacientes con distrés, ¿no? Como dice Claudio, habíamos dejado de trabajar muchas cosas porque también los casos de distrés no eran muy seguidos en las unidades, ¿no? Teníamos pacientes neurocríticos, quizás otro tipo de pacientes, y cuando ya nos trasladamos a otra sala más grande, para 18 camas, una de las salas de medicinas la adaptamos para los COVID, porque iban en aumento, ahí ya comenzamos a entrar todos y comenzamos a tratar de protocolizar ciertas cosas, ¿no? La sedación, la intubación rápida, con el uso de relajantes para evitar las expansiones, ¿no? De las gotículas y disminuir los riesgos de infección. Inicialmente pues trabajamos con el guante tipo piel, ¿no? Después en el tiempo fuimos cambiando, una vez que comenzaron a ver la evidencia de que eso no era válido, sino que estábamos más bien causando otros problemas al paciente. Entonces comenzamos a desplazar, pero tuvimos casi nosotros, el 90% de los pacientes estaban pronados pero intubados, ¿no? Entonces la personal que entró en ese momento a trabajar con nosotros es experto en pronar. Nadie se nos ha extubado. O sea, creo que tuvimos al inicio, ¿no? De los primeros 10 días, tuvimos algunas complicaciones con de pérdida de la continuidad, ¿no? No extubaciones, sino retiro del circuito del ventilador, del tubo, algunos desplazamientos, pero fueron al inicio y luego todos 100% pronados 100%. Porque fue una técnica que la comenzamos a usar, o sea, entraba el paciente de la emergencia, muchas veces, como les digo, ya intubado, ya sedado. Entonces lo único que hacíamos nosotros era volverlo o reforzar la sedación profunda, que era lo que queríamos obtener. Quizás si no tenía línea arterial, porque en emergencia no usaban colocación de línea arterial porque era necesaria en ese momento en esos pacientes, y pronar. O sea, todos llegaban porque a la UCI realmente en el 2 de mayo todos los pacientes entraban con PAFI menor de 100. No había ni uno, creo que el 99% tenía PAFI de 80, 60, 70, o sea, distrés severos, ¿no? Y los que no tenían esa característica pues eran los pacientes que salieron con una invasiva, ¿no? Que eran, como les digo, pues personal de salud generalmente. Entonces teníamos esos dos extremos, ¿no? Distrés severos, bien severos, y distrés moderados, ¿no? Que eran mucho menos. Creo que esa fue la experiencia más resaltante, ¿no? Del proceso de la pronación. Fue muy efectiva para esos pacientes, logramos mejorar nuestros índices de sobrevida. Sin embargo, también tuvimos complicaciones, ¿no? Por la sedación profunda, como lo hemos visto, ¿no? A mayor sedación, mayor uso de relajantes, mayor tiempo en retiro de ventilador, y eso también generaba ocupación de cama, ¿no? Y no había dónde, o sea, quizás el primer problema era dónde pasar a estos pacientes que ya entraban a ventilación mecánica crónica, básicamente porque ya la etapa de COVID, la etapa inflamatoria, ya había pasado, pero ya no tenían un adecuado retiro, ¿no? La desinfiltración era demasiado difícil, demasiado prolongada, y es ahí donde se comenzó a usar el protocolo TIPS, que lo mencionó en la mañana la colega Jenny, ¿no? Que comenzamos a usar en estos pacientes el protocolo TIPS para destete de ventilación crónica.
Las experiencias con la familia también fue lo mismo, ¿no? De querer tratar de que ingresen a cerrar completamente las puertas, y ahora estamos en la etapa de regresar, ¿no? Y ha sido un cambio, ¿eh? La etapa COVID que comenzó en el 2000, para el 2021 ya había bajado, el 2022 hemos tenido muy pocos casos y comenzamos a tener los casos, pues ya patologías diversas nuevamente, ¿no? Neurocríticos, metabólicos, ¿no? Otras patologías que también algunos llegan a distrés. Hemos estado apuntando en algunos que han llegado por distrés respiratorio frecuente, pero el personal que entró en esa época ahora tiene que ser reeducado o recapacitado en estas otras patologías, ¿no? Donde ya no se usa, pues, sedación profunda, ¿no? Donde ya el paciente no está sedado y relajado, sino el paciente tiene que estar, como hemos visto en este curso, más despierto, ¿no? Más colaborador, para tratar de disminuir los tiempos ventilatorios y lograr que estos pacientes se repongan rápidamente y poderlos sacar del servicio y que pasen a su fase post-enfermedad crítica, ¿no? Muchas gracias, licenciada Vicky. Aplausos para ella, por favor. Bien, y a continuación el licenciado Mitchell, si bien también trabaja en la parte estatal, también nos va a contar su experiencia desde la parte privada. Adelante, licenciado. Bueno, de todo, quizás para todos los colegas que han estado en áreas críticas, ha sido una experiencia quizás un poco traumática, ¿no? Pero de todo esto hemos aprendido muchas cosas, como lo mencionó Claudia en su momento, hemos aprendido a la mala, por decirlo así, los protocolos, a mejorarlos. He tenido la oportunidad de estar en los dos lados, tanto en la parte pública como en la privada. Y en la parte pública, y creo que nadie me va a dejar decir lo contrario, siempre hemos carecido de capacitación de nuestras instituciones y de insumos. Nosotros hemos hecho arte con lo poco que teníamos. Teníamos que poder ajustarnos con lo que nos daban. Si un paciente requería como hablaba con Claudio temprano hace un momento, requería un tubo 8 y teníamos un tubo 7. ¿Cómo enfermería podía hacer cuidado de una vía arterial que era menos a lo que debería tener? ¿Cuáles eran las condiciones que teníamos? Aprendimos a tener miedo de que un paciente se nos pueda morir en nuestro turno de forma fulminante, y obviamente eso generaba estrés en nosotros, y muchos de nosotros pasamos por eso. En mi etapa de supervisor, muchos colegas salían llorando, a veces ni querían entrar a la UCI COVID, y muchas veces eso nos enseñó a que nosotros como profesionales de salud que estamos sometidos no solamente a los COVID, sino a todo tipo de estrés, debemos tener un protocolo para poder manejar nuestro estrés, y el tema del burnout, hacerlo ya algo ya más estandarizado, que nosotros como profesionales que trabajamos en áreas críticas debemos tener etapas o periodos donde debemos minimizar esos agentes lesivos que nos afectan no solamente la parte física, sino la parte también emocional. La mayoría han sido madres, y obviamente ir a una UCI COVID sabiendo que tiene un hijo en casa generaba bastante temor. Entonces eso hacía que muchas veces el tema del trabajo en la etapa COVID en los primeros meses era muy complicado, porque no nos acercamos mucho al paciente, como decía Claudio, nos pronábamos al paciente y lo dejábamos ahí, tratamos de hacerlo más que podíamos, pero teníamos ese temor porque desconocíamos la evolución. Con el pasar de los tiempos sí ha ido mejorando. Lastimosamente la parte del Estado, por las carencias a nivel nacional, no tenía todos los implementos, a diferencia de la parte privada, que también tuve la oportunidad, que sí, los que han trabajado hemos tenido todos. Pedíamos Propofol, teníamos Propofol así en cantidades. Midazolam, teníamos Midazolam, no nos faltaba. Ya no teníamos que romper las ampollitas de 5 en 5. Solo dábamos una de 50 y ya estábamos. ¿Quiénes no se lastimaron la mano por estar rompiendo ampollitas de 5 en 5? Esas lesiones que había. Exactamente. Adicional a eso, ¿no? También aprendimos bastante del tema de la dinámica en cuanto a la condición del ventilador mecánico, ¿no? Teníamos protocolos para el cambio de los sistemas de los filtros EPA o los intercambiadores calor-humedad. ¿Cómo los cambiábamos? El uso ya continuo de los circuitos de aspiración cerrado. Antes lo usamos muy empírica de vez en cuando. Ahora ya se ha aperturado más su uso, está más protocolizado, se especifica más en pacientes
con temas respiratorios agudos o con distrés agudo, y obviamente eso ya está dentro de los accesorios para un paciente en ventilación mecánica. Antes no lo hacíamos, un paciente con distrés no colocábamos un sistema cerrado de aspiración, un circuito cerrado de aspiración. Ahora sí lo estamos haciendo. En la parte privada tenemos esa facilidad de tener esa diversidad. No sé cómo estamos en el estado todavía, creo que no, ahí no le compramos al familiar. Sí, sí. Pero, y aparte también el tema de capacitaciones, ¿no? Las empresas también, en la parte privada nos estado capacitando con el uso de con la adquisición de nuevos ventiladores mecánicos, había la capacitación de las empresas, y obviamente eso nos ayudaba bastante a tener un poco más en contexto lo que significa cómo funciona un ventilador mecánico, porque no solamente es entrar con un ventilador mecánico y copiar lo que está puesto, sino entender la dinámica, ver cómo un paciente, la gráfica, qué nos está diciendo, es una señal de cómo se encuentra el paciente. Y esto obviamente mejora el tema del trabajo, la calidad del personal de enfermería. Lastimosamente, como les menciono, hay mucha diferencia entre la parte privada y la parte del Estado, ¿no? En la parte privada hemos tenido la oportunidad, quienes hemos estado ahí, he estado como supervisor y como asistencial también en la parte privada, hemos tenido bastantes beneficios, privilegios, por decirlo así, en el tema de trabajo, menos estrés, teníamos nuestros baños individualizados, nos cambiaban, ni siquiera teníamos toallas, nos daban unas toallas descartables, los CPPs también igual, cosa que debería, lo ideal, como debería ser, un ambiente especial para poder descansar también, porque nosotros ¿quién en la UCI COVID ha descansado bien? Todos estábamos de pie, a veces tenemos con ese tema de vigilia ahí cansado, y lo que a veces no se normaba era el tema de los turnos, nunca yo siempre he sido un crítico de esto, y bueno, quizás muchos me van a decir algo por esto, pero yo particularmente no aceptaba que venga una enfermera de un lado y se vaya a otro lado a trabajar, porque por más que te cansabas, ¿no? Y no todos, pero en algunos casos pasaba eso, ¿no? En la parte privada sí hemos sido muy estrictos con eso, no pedíamos exclusividad, pero por lo menos que descanses, ¿no? Unas 12 horas, 6 horas, y damos las facilidades para eso. Pero en la parte del Estado, a veces que había más sobrecarga, 24 horas, y a veces de ahí te ibas a la privada también, entonces era más cansado. Entonces siempre había situación. Y qué importante, eso nos ayudó a cambiar esa mentalidad hacia el exterior, que la licenciada de enfermería, la especialista en cuidados del adulto, en etapas COVID, ha tenido un papel fundamental, ¿no?, en la atención de pacientes. Muchos de ellos han salido por los cuidados, lastimosamente otros por el tema del desconocimiento del tratamiento y la evolución, se han ido, pero ayudó a reforzar, a que a nivel mundial, porque hace poco, 200 años de enfermería tuvimos, ¿no?, se vea la relevancia, la importancia de la enfermera. Entonces, debemos mantener esa misma posición, debemos reforzar esos mismos procesos, no bajemos la guardia con el tema de los procesos, por eso digo, siempre hay que ser, en clínica tenemos este tema de capacitar desde lo básico, el lavado de manos fundamental. Antes, y ustedes pueden hacer un experimento el día de mañana con su personal técnico, hagan un lavado de manos, quienes lo hacen bien y quienes lo hacen mal. Y yo les aseguro, de los 10 que son, 1 o 2 lo va a hacer bien, porque ya se han dejado, ya pasó la pandemia, ya estamos todos tranquilos, ya estamos sin mascarilla, y están dejando eso. No, debemos mantener eso, tener el tema de continuidad, debemos seguir mejorando esos procesos, porque esa es la idea, mejorar los procesos. A Dios gracias, en estos años, estos 3 años que había de pandemia, hemos tenido la oportunidad con Vicky de participar en el tema de gerencia a nivel del hospital, y son ideas nuevas. No digamos que las ideas de nuestras colegas predecesoras antiguas no eran buenas, pero la innovación siempre genera cambios favorables para el tema del trabajo del enfermero y el cuidado del paciente, y eso nos ha ayudado bastante a poder desarrollar muchas actividades, y eso es lo que ustedes como profesionales deben también seguir haciendo, dar ideas a sus jefaturas, dar procesos, mejorar condiciones para que el trabajo de enfermería no sea algo agotador, sino algo que sea satisfactorio y que mejoren el cuidado en el tiempo. Es importante recabar también estas informaciones con todos los demás colegas de diferentes instituciones, sea de salud o privado, o en el caso de Claudio, que tiene la oportunidad de tenerlo en el extranjero, que ha tenido, cómo ha sido la vivencia de esos procesos, porque quizás en cada país
el rol del enfermero, si bien es cierto, la esencia es el cuidado, hay procesos que están más enfocados, son más perfilados, y eso hay que copiar lo bueno. Por ejemplo, tuve la oportunidad de estar en Madrid también. El rol del enfermero es qué tan importante es. Ahí tienen ahí el tema de prevención de enfermería, en el tema COVID, por ejemplo, ha sido tan importante. El Estado ha reforzado bastante eso y ha ayudado bastante a minimizar el tema de mortalidad, a pesar de que España ha tenido la cantidad de grupo etario con mayor edad. Ha habido pocas, los pacientes adultos mayores, si bien se han fallecido, pero con menos condición que en otros países. Entonces, veamos ese punto importante, particularmente yo siempre trato de que los colegas vean eso, mantengan la iniciativa para que esa idea que tienen se pueda hacer realidad y mejore el tema de lo que son desarrollo de competencias, porque aquí, más adelante, de acá a unos 10, 20 años, vamos a tener una futura jefa de enfermeras. ¿Quién no lo sabe? Una jefa de enfermera, una supervisora, una licenciada que puede estar ocupando un cargo en la parte administrativa, en la DIRIS, y puede dar nuevas ideas innovadoras para el tema del cuidado del paciente, básicamente en el tema de prevención. Porque yo creo que particularmente el mejor desarrollo de enfermería y en el tema de salud es en la prevención, antes del tema directamente de atención de salud, porque ahí ya es básicamente procesos que se van actualizando día a día. Pero la prevención es la base para minimizar el tema de pacientes que estén pues con complicaciones, ¿no? Y más que nada, como lo menciona Vicky también, ¿no? Esto nos forzó a que en los pacientes crónicos, ¿no? Tengamos ya casi como una pseudounidad de pacientes crónicos, que antes no lo teníamos. Creo que Almenara sí lo tenía, de pacientes crónicos, y esto ayuda a mejorar los procesos. Y ahora, hoy en día, los dirigentes están haciendo, en este caso del hospital, aperturando unidades para mejorar y abriendo campo para más licenciadas que puedan atender este tipo de pacientes y no estén pues yendo a una sala que sean extubados destetados a la fuerza, pasen a la sala de medicina y Dios quiera pues si puedan salir bien, y si es que salen bien, si no, bueno, fue el destino, ¿no? La idea es que su proceso de recuperación sea un proceso de recuperación favorable, óptimo, y que llegue a su domicilio en las mejores condiciones y que se pueda adaptar con la comunidad en la mejor de las condiciones, ¿no? Ese sería mi aporte en esta experiencia en Distret. Muchas gracias, Mitchell. Valiosos 20 años. Bueno, vamos a tratar de cerrar este pequeño panel que hemos tenido. Si bien parece muy corto, creo que destacamos muchas cosas, ¿no? Hemos tenido, creo que podemos sacar conclusiones del durante y podemos sacar conclusiones del después. Justo el día de hoy ya ha sido promulgado el decreto que finaliza el estado de emergencia, por fin, después de casi 3 largos años, el estado de emergencia por COVID-19 en el Perú. Hoy hemos terminado podemos decir que hemos terminado, seguimos aquí en pie, ¿no? Seguimos luchando, debemos rescatar todas estas cosas buenas que hemos aprendido, también debemos aprender de las cosas malas que nos han pasado, ¿no? Creo que durante podemos destacar 2 tipos de vivencias, ¿no? El enfermero experto, no voy a decir viejo joven, porque creo que eso no es el caso, es el enfermero experto y el enfermero novato, ¿no? Hemos tenido dos perspectivas distintas. El enfermero experto que sentía que no tenía apoyo, ¿no? Que se sentía solo, muchos pacientes, mucha demanda, y a pesar de que enviaban colegas de otras áreas, se sentía solo. Y por otro lado, el colega novato, que llegaba a un área totalmente desconocida, sin formación previa, ¿no? A veces creemos, por ejemplo, que el de emergencia tiene formación para UCI, que el de quirúrgico tiene formación para UCI, o que el de medicina puede dar para UCI, y en el camino nos dimos cuenta de que no era así. En el camino nos dimos cuenta de que el papel de la formación, el papel del enfermero formador era crucial, y tuvimos que aprenderlo durante la marcha, ¿no? Muchos al inicio, me tocó vivir esto también, les cuento como anécdota, yo me había retirado de la parte asistencial unos cortos 6 meses, pasé al área empresarial, y llega la pandemia, me querían mandar a China, dije no, acaba de llegar la pandemia, si voy a morir muero en el Perú. Y tiene que ser en la UCI, mi ley, ¿no? La pandemia me agarra en la primera ola en un hospital militar, y
nos tocó esta realidad. Los enfermeros de mayor tiempo, de mayor experiencia, querían toda la ayuda posible y no había de dónde. Y el enfermero nuevo con miedo de esto. En el camino tuvimos que aprender que lo primordial era la formación. Y a veces muchos no entendían este papel del formador, ni muchos querían comerse el rollo, ¿no? O sea, necesitamos que se formen los nuevos. ¡Ay! Estos colegas no saben nada, me han traído gente que no sabe nada. Ya, ¿y quién les forma? Vamos a estar esperando a que la gestión, a que el jefe, el supervisor, mientras tanto las bajas, la mitad del personal enfermo. Había uno, como, bueno, quizás yo no tengo tantos años, pero trataba dentro de lo poco de justamente esto, ¿no? Lo poco que sabía transmitir, formar y en el camino tratar de mejorar, ¿no? De repente los colegas con más experiencia no entendían esto de que de repente no se podía estar con ellos porque había gente que necesitaba formación y alguien se la tenía que bancar, ¿no? Ahora, en lo posterior, sucede lo contrario. Estos colegas que aprendieron mucho durante la pandemia del paciente respiratorio, hoy les toca enfrentarse al resto de pacientes, ¿no? Como bien lo mencionaba. Ahora tenemos una etapa post-pandemia, ¿no? Creo que, y ahora sí, oficialmente la podemos llamar una etapa post-pandemia, que la empezamos el día de hoy, justamente con este tipo de capacitaciones, donde queremos englobar la parte de ventilación mecánica, no solamente como un tema respiratorio, como se deben haber dado cuenta durante el día de hoy, durante estas cortas horas que hemos tenido, aunque no lo crean son muy cortas, que la ventilación mecánica tiene muchas implicancias en el paciente, ¿no? Muchas implicancias a nivel físico, a nivel emocional. Hemos mencionado en algún momento el síndrome post-UCI, que durante pandemia se transformó en el síndrome post-COVID, ¿no? Con muchas consecuencias a largo plazo. Y no solamente en el paciente, sino como bien lo mencionaba Mitchell, como bien lo mencionaba Claudio, el enfermero, el cuidador, como decía Vicky. ¿Quién cuida al cuidador? ¿No? A veces nosotros mismos no nos cuidábamos. Entonces creo que podemos rescatar todas estas cosas. El papel formador del enfermero, ¿no? El tema de cuidar al cuidador, ¿no? Y de los nuevos retos que tenemos desde hoy hacia adelante con la gran cantidad de colegas que se inscribieron a las especialidades en cuidados intensivos ya más para el segundo año, ¿no? Y que quizás aquí los tenemos presente, que quizás nos están viendo por medio remoto. Una de las cosas que nos dejó la pandemia, ¿no? Las capacitaciones remotas, que antes era complicado pensarlo, se nos hacía pesado, y que en un momento de la pandemia se volvió en el pan de cada día. Nos pudimos conectar con enfermeros de Europa, enfermeros de Norteamérica, del centro, enfermeros de Argentina, de Brasil, de Bolivia, de Chile, y cada uno compartiendo experiencias, y que en el trayecto se pudo ver esto, así como lo estamos haciendo hoy, qué cosas teníamos en común. Sacábamos de provecho los buenos resultados de las experiencias en otros lados y quizás restringimos otras, como el tema de los guantes, ¿no? Entonces, nuevamente, creo que podemos cerrar que el enfermero, si bien trabajamos en un equipo multidisciplinario, el enfermero viene a ser como el director de orquesta, ¿no? De repente no toca el instrumento, pero estamos allí, vigilantes. ¿Quién le dice al interconsultante: doctor, lávese las manos, doctor, quítese los guantes, doctor, colóquese la bata? La seguridad del paciente no está solamente en los procedimientos que hacemos, sino en el cuidado en general. Nosotros somos expertos ¿en qué? En el cuidado. Y el cuidado tiene muchas dimensiones, tiene muchas implicancias. Sé que de repente muchos entran a cuidados intensivos pensando en: bien, voy a manejar un ventilador, voy a manejar un ECMO, voy a manejar un balón de contrapulsación, un monitor de presión intracraneal. Estamos pensando en esto y muchas veces nos olvidamos en el paciente, ¿no? En nuestros sentidos. Creo que esto quizás es algo que hay que entrenar, es un reto de hoy en adelante, y por eso estamos trayendo talleres, no solamente teoría, talleres, para poder tener ese acercamiento con nuestros sentidos, ¿no?
A las máquinas, lo mencionaba Mitchell, las máquinas fallan. Las máquinas son máquinas, las máquinas hacen lo que nosotros decimos. Si nosotros no sabemos qué decirle a la máquina para que lo haga, la máquina no lo hace. Por eso estamos hoy aquí con Claudio, que nos viene a enseñar una sola máquina, ¿no? Que tiene tantos aspectos relevantes para el paciente, ¿no? A veces creemos que entró el ventilador y es la panacea, ¿no? Y no es así. Detrás de eso está nuestro cuidado. El cuidado al paciente, el cuidado nuestro, el cuidado con los compañeros. Para cerrar, creo que otro punto importante que nos ha dejado esta pandemia es el soporte, ¿no? El soporte emocional. Hemos tenido que aprender a hacer soporte del compañero, ¿no? Muy cierto esto que contaba Vicky. En pandemia he pasado por 4 instituciones. Creo que varios han tenido esta experiencia de estar de un lado en otro, ¿no? Y uno escuchaba esto, ¿no? La colega que de repente recién acababa el serums y le tocaba entrar a la UCI, llegó del serums a la UCI, ¿no? Y de pronto se le muere el primer paciente y no quiere volver jamás, ¿no? Esta experiencia que hemos tenido tan cercana con la muerte, ¿no? Una experiencia muy cercana con la muerte, que incluso gente con 15 años, 20 años, 30 años, 40 años de experiencia, ha llorado. Yo creo que muchos de nosotros hemos llorado. Y el día de hoy creo que podemos sacar provecho de todo eso que hemos llorado y llevarlo hacia adelante con nuevas metas. Como dice Mitchell, el enfermero se caracteriza por ser muy creativo, muy innovador. Veo muchas caras jóvenes aquí. Tampoco me considero muy viejo, pero creo que tampoco puedo decir que estoy tan joven. Veo muchas caras jóvenes aquí y todos en la cabeza de cada uno tenemos muchas ideas, ¿no? Es una característica del alma joven, ¿no? Que tiene muchas ideas en la cabeza. No se rindan, obstáculos hay en todos lados. Nosotros, con muchos años de repente, nos hemos cruzado con obstáculos, incluso con tantos años de experiencia. No se rindan con los obstáculos, ¿sí? Si tienen ideas nuevas, van a encontrar, aunque sea una voz que les escuche, y eso va a ser suficiente. Como decía Claudio temprano, rodearse de gente que te sume, ¿no? Rodearse de gente que te sume. Gente que te resta vas a encontrar mucha. Saca lo provechoso de la gente que te suma, ¿no? Y el día de hoy vamos a sumar por enfermería y en especial por la enfermería crítica. Muchas gracias a todos nuestros panelistas y muchas gracias a ustedes por este curso.